Esta semana empezamos fuerte con geopolítica, porque traigo 3 podcasts en uno hablando sobre Bélgica, Japón y Groenlandia, de la mano de Marc Vidal y Álvaro en su canal de Desayuno Royal. En Tengo un Plan hablaremos de lo que más miedo les da a los españoles, que le llegue una carta de Hacienda con Emilio, un ex trabajador de la agencia tributaria. En un nuevo podcast llamado La Cruda Verdad, analizaremos un episodio donde el terapeuta Rodrigo García confrontará a 6 mujeres en un debate sobre feminismo. En Worldcast nos adentraremos en nuestro cerebro con Marley, una psicóloga clínica especializada en el poder de la mente. En The Wild Project, Jordi ha entrevistado al periodista y corresponsal de guerra Antonio Pampliega, contando sus casi 300 días capturado por Al Qaeda. Y por último, introduciremos un nuevo podcast en este canal, Golden Circle, que ha entrevistado a Anormal, hablando sobre el sol, la sal, la alimentación y cómo llevar una vida realmente sana. Bienvenidos a Topcast, episodio 21%. Después de 80 veces intentándolo. Siempre igual. Me toca a mí en lo que hay. Siempre igual. Bueno, Explica que no te has drogado, por favor. sí, me he rascado un poco y ya está. Yo voy a empezar directamente porque tengo un montón de información que quiero dar esta semana. Creo que es la semana que más podcasts he escuchado, más vídeos he visto. O sea, ha sido una locura. Y, de hecho, mi introducción esta semana es de un podcast. O sea, mi introducción literalmente es: no ha pasado nada, ha pasado cosas, pero no la voy a contar tampoco porque creo que es muy importante, porque traigo un vídeo que es, o sea, de todo lo que vais a escuchar hoy, podéis perfectamente quedaros con los 5 primeros minutos que voy a hablar yo y olvidarte de este vídeo entero. Ni caso a Andrea, ni caso a mí en los siguientes vídeos, en nada. O sea, para mí, este vídeo es norma obligatoria de escucha para cualquier persona en cualquier momento de tu vida que tengas, ahora mismo. O sea, Con ese hype. es espectacular el vídeo. De hecho, es un vídeo que le he mandado a mi madre, es un vídeo que le he mandado a un compañero de trabajo, es un vídeo que le puedes mandar a cualquier persona desde los 15 años hasta los, que te iba a decir 80, pero claro, es que son ya los 80 que te arruinan, te da igual un poco ya. Pero bueno, en fin, el vídeo básicamente es los errores que te hacen fracasar, o sea, arruinarte, ¿vale? En la vida, para conocerlos y que no pase, para que ni te pase, ¿vale? Es de un vídeo de Pau Antó, ¿vale? Y el vídeo no va de dinero, ¿vale? Va de una estructura y un sistema y una dirección. Básicamente los puntos, porque es que no quiero analizarlo, porque solamente quiero dejároslo como extra en la descripción, para que vayáis a ese vídeo, por favor, ese vídeo, id a verlo sí o sí, que dura nada. Son 10-12 minutos, creo, una cosa así. Error número 1, no saber en qué se te va el dinero. Error número 2, usar mal la deuda. Error número 3, tener el dinero parado en el banco. Error número 4, depender de una sola fuente de ingresos. Y error número 5, no tener ningún sistema para generar ingresos. Es brutal, brutal a niveles de que no es un sueldo lo que te da estabilidad a medio y largo plazo. Es tener un sistema que haga trabajar tu dinero y tus habilidades, aunque tú no estés encima todo el tiempo. Es brutal. O sea, de hecho luego lo vamos a escuchar porque a ti no te lo mandé, pero porque quería darte la sorpresa aquí, ¿vale? Pero te lo voy a mandar y lo vamos a escuchar luego comiendo en la tele, Vale. porque es espectacular, ¿vale? O sea, que esa quería hacer mi introducción. Y lo último que tengo que decir yo también es que esta semana también, aparte de esto, como he visto muchos vídeos, veréis que en el primer bloque traigo geopolítica y son 3 podcasts en uno, pero es que aparte no he traído a analizar nada porque no entiendo que sean algo interesante para traer, pero he escuchado un montón de casos en un podcast que también lo voy a dejar en la descripción, de Black Mango, y son 3 chicos de Galicia, creo, y es un podcast donde traen como cosas de misterio, asesinatos y cosas así, y he escuchado un montón de casos de asesinatos sin resolver,
de asesinatos conocidos como las chicas de Alcácer, o sea, todo eso que ya sabemos, pero expuesto de una manera súper a lo detective, y Andrea sabe que a mí estas cosas me encantan. A mí sin más. A mí me gusta. Hay casos que sí que en concreto, pues por ejemplo, vimos el documental de las chicas de Alcácer y era una cosa así como muy elaborada y tal, y esa sí que me gustó. Pero cosas así más puntuales. Pero en general, como el podcast este que analizaste de Jordi Wild, de los asesinos en serie, a mí son cosas que, en fin, no me quitan el sueño. A ver, si los escuchas te lo quitarían este take. Pero bueno, es simplemente eso, que escucho a un montón de casos porque son muy interesantes y además estos chicos lo hacen muy bien. Así que también voy a dejar el podcast porque es que se lo ocurra muy, muy bien. Así que nada, yo por mí la introducción ya está porque es que traigo un montón de cosas. Muy bien. Vale, pues yo quisiera contar una anécdota que me ha pasado este fin de semana y el error que cometí y cómo lo solucioné, ¿vale? Resulta que el ayuntamiento de mi pueblo ha organizado este fin de semana unas jornadas, unas jornadas para educadores, ¿no? Para profesores, para docentes, en el que traían una serie de ponentes de toda España a hablar sobre sus áreas de trabajo, sus áreas de investigación y demás, pues al final para mejorar la docencia. Y me llamaron a mí para presentar estas jornadas. Ayer fue el último día de las jornadas, ayer sábado. Y pues como yo básicamente me dedicaba a buenos días, bienvenidos a las jornadas, el ponente de hoy es tal, y va a hablar de esto y esto y esto, bienvenido. Bueno, todo en valenciano. Bueno, sí, todo esto en valenciano, pero da igual. A ver cómo es. No, ¿Por qué no quieres hablar en valenciano? porque es raro. Sí, Ahora, porque siempre estoy hablando en castellano. porque la gente sepa que sabemos hablar valenciano. Y sí que sé hablar valenciano, pero... Yo también sé hablar valenciano. Soy... No me gusta, o sea, lo entiendo todo bien, podría hablarlo, pero me cuesta mucho porque no es mi día a día. Claro. Yo hablaba mucho en valenciano en casa, entonces yo lo tengo bastante más fluido. Pero bueno, no es el caso. La cosa es que quise como aportar un poquito de valor, ¿no? Un poco de mi perspectiva y de mi punto de vista. No solo dedicarme a ser una mona repetidora que lee un guión. Quise aportar un poco más de valor. Entonces hice una parte improvisada. Una parte improvisada en la que yo conté una anécdota mía en el instituto con la orientadora del instituto. Tú no sé si recuerdas haber tenido alguna charla de la orientadora. No, ¿verdad? Bueno, pues yo en segundo de bachiller tuve una charla con la orientadora de mi instituto y esta es la anécdota que conté. Jolín, estoy fatal. Bebé. Jolines. Hoy. Cosas al micro, pues si no. Bueno, la cuestión es que esta chica pues vino a clase y vino a hablarnos de las pruebas de selectividad, a traernos como un poco de calma, ¿no? Porque son momentos como de mucho agobio y de mucho estrés cuando estás en segundo de bachiller y solo te hablan de la selectividad, la Paula, es que es la universidad. Y entonces, esta mujer, quiero entender que por buena fe, ¿no? Y por decir, voy a intentar hablar en su mismo idioma y a intentar como caerles bien, nos dijo, mira, lo de la prueba de selectividad es un mero trámite. Así que no os preocupéis. Vosotros empollad, vomitadlo todo en el examen y luego os olvidáis porque ya habréis entrado a la universidad y habéis entrado a la carrera que realmente queréis estudiar. Claro. Se levantó en ese momento un compañero mío de clase, Marc, que, me acuerdo de esa escena perfectamente como si fuera ayer y hace 10 años de esto. Marc se levantó y le dijo, perdona, tú que eres orientadora, que se supone que nos tienes que animar, ayudarnos a encontrar nuestro camino, animarnos a estudiar, pues a eso, a transmitirnos un poco esa pasión por el aprendizaje. ¿Nos estás diciendo que empollemos, vomitemos y nos olvidemos? ¿Qué sentido tiene? Y yo esta anécdota la conté ayer en estas jornadas. ¿Por qué? Porque en el público no solo había profesores, sino también orientadoras de escolares. ¿Y estaba la chica esta? No. No, peor. No sé si estaba, no sé. Claro, Porque de esto te estoy hablando que hace ya 10 años y ella ya era bastante mayor, pero bueno. La cuestión es que una chica que había detrás de mí, sentada en el público, cuando yo acabé la ponencia, claro, después de esta historia, automáticamente yo tenía escrito en mi guión como una reflexión final, dejándolos bien a ellos por acudir a este tipo de jornadas para ser mejores profesionales y no hacer como me hizo a mí mi orientadora, pero esa parte la obvié. ¿Por qué? Porque se me estaba echando el tiempo encima, porque tenía al ponente delante y quería sacarlo ya,
Y las cosas de la improvisación no la dije. Entonces, dejé la historia como en un final triste y automáticamente pasé a presentar al entrevistado o ya al ponente. ¿Qué pasa? Que en cuanto me senté en el asiento, en el público, la chica que estaba detrás de mí me dijo, ostras, nos has dejado un poco mal a las orientadoras. Y le dije, a ver, yo he contado mi perspectiva, mi punto de vista y mi experiencia que tuve con esta persona. Y dijo, ya, pero bastante mala imagen generalmente tenemos nosotras las orientadoras como para que encima cuentes tú esto. Y de repente dije, ostras, claro, es que no he dicho el final. A ver, pero la culpa no es tuya, la culpa es de la persona que dijo eso. Sí, no. Y las has dejado mal y ya tienen mala imagen, oye, pues hacer las cosas mejor. Claro, sí, eso está claro. Pero al final, yo cometí ese error porque... Sí, de no cerrar el broche. Claro, ¿por qué? Porque cuando tú haces una ponencia o una presentación, para bien o para mal, nadie sabe lo que vas a decir. Solo tú sabes lo que vas a decir y lo que te has dejado por decir. Lo mismo que cuando nosotros hacemos los resúmenes. Entonces, ¿qué pasó? Que luego, claro, luego tuve que hacer el cierre de las ponencias. Y en ese cierre de las ponencias dije una frase súper bonita, ¿no? Y de hecho es que la tenía preparada porque en las ponencias mismas se me ocurrió y dije, ostras, me la voy a apuntar porque la quiero decir tal cual. Y era algo así como que para ser formador, o sea, para formar no solo hace falta con saber formar, sino con ser formador, ¿sabes? Tienes que vivirlo, tienes que serlo. Y entonces yo tenía preparada esta frase y decirles, y vosotros, estando aquí en estas jornadas, no solo estáis sabiendo más sobre vuestra profesión, sino que estáis siendo más profesores, ¿vale? Porque estáis implicándoos más y mejorando la situación en las aulas. Y esta frase tan bonita era la que yo tenía preparada para después de esa anécdota horrible. Y quiero hacer esta reflexión, ¿por qué? Porque Y la dijiste. y la dije. Bien. Y la dije y todo el mundo sonrió. Oh, menos mal. Claro, y todo el mundo sonrió y todo súper bien. Pero ¿qué pasa? Que yo después hice la reflexión y dije, ostras, yo he tenido la oportunidad de redimirme, de corregir mi error, ¿vale? Pero hay mucha gente, si por ejemplo, este error lo hubiera tenido un ponente que solo tiene un discurso y luego ya se sienta, esa reflexión del error y de poder corregirlo, no la hubiera tenido. No. Claro, yo la pude tener porque yo tuve la oportunidad de cerrar el evento y entonces poder explicarme y explayarlo un poco más. Pero me hizo reflexionar lo importante que es no solo lo que dicen, sino lo que no dicen, porque claro, olvidado lo que... Exacto, no solo lo que dices, sino lo que no dices y luego la oportunidad que puedes tener o no, o sea, tienes que medir muy bien tus palabras porque puede ser que no tengas otra oportunidad para corregirlas, ¿sabes? Me ha parecido muy buena reflexión. A ver, yo creo que no hay que machacar a nadie por algún problema, algún error o algo. Ay, claro, obviamente somos humanos, yo les pedí disculpas, de hecho. Pero sí que es verdad que la gente que se dedica a dar ponencias y a hacer eso es profesional. Claro. Y es como un error y no tienes que tomar ese error, o sea, no tienes que hacer ese error, entonces tú te dedicas a esto, ¿no? O una parte de ti se dedica a esto, entonces tienes que hacerlo bien y hacerlo, ¿sabes? Pero claro, yo, por ejemplo, aunque lo he hecho alguna vez, no me dedico a esto. Yo hacía mucho tiempo que no me ponía a hablar en público. Había como 200 personas, ¿sabes? A un metro, porque no estaba ni siquiera en un escenario. Que dices, bueno, estás en alto y está todo el mundo abajo en un auditorio. Estábamos en una sala, como si fuera una clase, y había 2 escaloncitos y yo estaba en el suelo, no estaba ni siquiera en los escalones. Entonces estaba a 1 metro de la gente. Y a todo eso añadirle la dificultad del valenciano. Bueno, en valenciano... De hecho, cuenta la anécdota que me dijiste el primer día de que una mujer dijo, oye, no sé qué. Ah, sí, claro, porque hay 2 ponentes, pues venían de Madrid, de Andalucía, luego había una chica de Valencia, pero que no hablaba en exceso en valenciano. Igual que yo. Y luego una profesora de aquí de la Universidad Chame I de Castellón. Y claro... ¿Y ese que habló valenciano? Sí. Y luego, claro, yo les dije... Perdón, ¿y la ponencia la hizo un valenciano? No, le hicieron castellano. Todos en castellano. Por respeto a los ponentes. Vale. Por respeto a los ponentes, pero a mí me contrató el ayuntamiento. ¿Vale? Y el idioma oficial de este pueblo es el valenciano. Entonces, todos los actos, digamos, oficiales del ayuntamiento tienen que ser en valenciano, porque es la lengua oficial. Y yo, de hecho, lo pregunté, le dije, la exposición imagino que tiene que ser en valenciano. Y me dijeron, sí. Entonces, claro, yo, por mí no hay ningún problema. Pero, al principio de todo dije, la exposición la voy a hacer en valenciano,
Así que os pido disculpas si alguna intervención, si alguna parte no la entendéis, pero yo la exposición la voy a hacer en valenciano. Y saltó una chica del fondo, que es una chica del público, que tenía pintitas bastante de izquierda. ¿No puedo decirte nada luego? Sí, claro. Claro. Y tenía visualmente una apariencia bastante de izquierdas, con una pulserita morada. Y de fondo se oye ¡More! Y yo, ¡More! Y después hubo un momento en el que empecé a hablar en castellano, no sé por qué, y dije, ¡ostras, no! Que tiene que ser un valenciano. Y la otra, ¡eso! Y yo, ¡More! Pero en fin, esta era también mi anécdota, mi intervención en la introducción. No sé si tienes alguna cosa más que... Bueno, yo esta semana podcast solo, ya está. No sé, solo Yo que- esta semana podcast, exacto, ya. He tenido yo que rescatar uno de la semana pasada, porque esta semana solo había escuchado dos, que ha sido un caos de semana. Y José se ha escuchado 6 o 7. Podría haberme, o más, más. podría haberme hecho yo el podcast tranquilamente. Obviamente. Así que bueno, pasamos directamente a los análisis y empezamos con José. Pues como decía Andrea, empiezo yo y no es un podcast como tal, sino una sección porque he querido reunir 3 podcasts en uno. Son de 2 canales diferentes. Uno es, 2 podcasts de la sección de geopolítica que voy a hacer son de Marc Vidal y uno, el último, de Desayuno Royal de Álvaro. Te has copiado de la sección que me inventé yo de vivienda, ¿eh? Simplemente por querer agruparlo. Claro. He querido agruparlo porque no quería dejar fuera nada y voy a hacerlo rápido, ¿vale? Para que no sea esto un maratón, ¿vale? Básicamente, empezamos con el primero de Marc Vidal y es Japón, ¿vale? 12 minutos dura el vídeo, es muy cortito, pero me ha parecido súper interesante y es porque Japón es, digamos, uno de los países del mundo que más endeudado está. Creo que llega a un 230% del Producto Interior Bruto. ¿Vale? Eso es una locura, ¿vale? La cosa es que yo, a modo conclusión de este vídeo, ¿vale? Voy a deciros unas frases, y es que Japón es el primer gran aviso de que la era del dinero gratis ha terminado. El sistema global se acostumbró a vivir a una deuda barata y el modelo está llegando a su límite. No es el fin del mundo financiero, pero sí el fin de fingir que la deuda no importa. ¿Eso es aplicable a todos los países? Claro, la cosa es que esto es un primer aviso para el fin del dinero gratis porque encadenaría esa deuda, ese cambio de sistema en Europa y en Estados Unidos, encadenaría, digamos, un efecto dominó. Entonces, digamos que Japón es como un experimento o como están todos con la lupa mirándolo, porque como cambie su sistema, ellos se han endeudado dando dinero a muchos otros países. Entonces eso va a repercutir, si ellos cambian el sistema, en todos esos países. De hecho, Japón llegó a tener, creo que era la mayor deuda pública estadounidense, la tenía Japón durante un tiempo, unos años, no me acuerdo, en el vídeo lo explica. Pero esto es muy interesante porque se viene un cambio y va a afectar a todos. No es como mortal, pero va a desencadenar como un efecto dominó y va a acabar llegando. Y básicamente Japón rompe la regla histórica de que suben los tipos, pero el yen cae. ¿Vale? Rompen esa regla. Así que nada, ese es el primero. Luego vamos con el segundo porque es que me ha parecido también brutal. Bélgica. Bélgica, ¿vale? Acaba, también el vídeo dura 20 minutitos, es rapidito, ¿vale? Y dice, Bélgica es rica y tiene bajo paro, pero esconde desempleo crónico y subsidios indefinidos. Es decir, Bélgica hasta hace nada, hasta el año pasado, el paro era perpetuidad. ¡Hostias! O sea, elegías ponerte a trabajar. Exacto. O sea, el subsidio por desempleo era a perpetuidad. De hecho, hay gente que llevaba hasta 20 años sin trabajar, Chupando de la cobrando. ¿Vale? El paro vitalicio y las bajas médicas eternas han creado dependencia estructural. Claro. Dice, el nuevo gobierno rompe y limita el desempleo a 2 años. Como el normal, como todos los demás países. Normal. Pero aquí viene la cosa.
Bélgica se convierte en un experimento clave para toda Europa. Porque si han podido hacer ese cambio, si podrá a ver cómo reacciona la gente, a lo mejor de aquí pasan de 2 años a 1 año. ¿Sabes? Esa es la clave. Entonces, la reforma busca salvar el estado del bienestar, pero entraña riesgos sociales. ¿Por qué? Porque dentro de ese paro había un altísimo porcentaje que no era del propio país. Gente extranjera. Que no tiene por qué ser de países subdesarrollados, no. Gente incluso de Pana o de... No, chupar de la teta puedes ir de cualquier lado, no te falta ser de un país en guerra o algo así. O sea, me ha parecido súper interesante los 2 vídeos que ha traído Mar Vidal esta semana, pero eran muy cortitos y poca cosa. Yo escuché uno Pero- la semana pasada y hablaba sobre Finlandia, si no me equivoco. Finlandia. ¿Por qué? Porque, no, o sea, no lo tengo ni analizado ni nada, pero ahora hablando de él me ha venido un poco al pensamiento. También tiene que ver con geopolítica porque Finlandia es uno de los países económicamente más caros, pero con más paro. Ah. Y hablaba de las cifras de Finlandia versus las de España y cómo el paro de allí, aunque parece que la cifra sea más alta, el de aquí es peor. Algo así era. Era muy interesante también. Bueno, y acabo la sección con un vídeo de mi todavía no amigo, Álvaro845, que este vídeo es un poquito más largo, son 45 minutos, pero si haces la suma de todos, te da 1 hora y media, que es como un podcast grande y ya está. Y o sea, me he escuchado muchos vídeos del tema que está pasando ahora con Donald Trump y Groenlandia, ¿vale? El tema es Groenlandia en este vídeo. Y Álvaro, como no, ha hecho un análisis exhaustivo, perfecto y detallado de todo lo que está pasando De los orígenes, ¿no? de Groenlandia. Claro. Es que además ha hecho un análisis que me lo ha apuntado a la libreta, que no la tengo ni aquí, no me voy a ni levantar, pero voy a ver si me acuerdo, ¿vale? Pero básicamente, uno de los motivos por los que dice Donald Trump que quiere, digamos, tener Groenlandia, es porque en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Espérate que lo tengo por aquí, creo. Vale, sí. Dinamarca, que es, digamos, el país que tiene Groenlandia, el país que gobierna Groenlandia, ¿vale? Es Dinamarca. Dinamarca cayó en 2 horas. Entonces, que Groenlandia dependa de un país que en la Segunda Guerra Mundial, que fueron los alemanes, entraron e invadieron Dinamarca y en 2 horas tiraron las armas porque reventaron todas las defensas que tenía, él no se siente seguro por si ahora mismo, que no tenemos a Alemania como contrincante, pero podemos tener a Rusia o China. Si toman esa misma ruta que en la Segunda Guerra Mundial, porque sabemos que la historia se conoce para no caer en los mismos errores, pero muchas veces caemos en los mismos errores, entonces él se siente inseguro, es una de las justificaciones, ¿vale?, que da, y es que no quiere dejar en manos un país tan importante para Estados Unidos como en manos de un país que es tan fácil de que caiga, ¿vale? Y diréis, ¿por qué es y no voy a entrar en detalles porque se me va la hora, pero ¿y por qué es tan importante Groenlandia para Estados Unidos? Por 2 motivos grandes. Un motivo es por, digamos, defensa estadounidense y como le llamo, como una cúpula, ¿vale? Como la cúpula de hierro de Israel, que no sé si sabes. Groenlandia está encima de Canadá. No. Entre Estados Unidos y Europa. Bueno, claro, está Estados Unidos, arriba está Canadá y aquí está Groenlandia. No, sí, a la derecha de Canadá. Sí, A vale. la derecha. Vale. Digamos en el medio. Sí. En el medio, ¿vale? Que de hecho una curiosidad es que... Esto es todo como nieve. Sí, bueno, sí. Pero ahí va la cosa, ¿vale? Espera. La cosa, una curiosidad, antes de entrar en el detalle de lo que tú dices de la nieve, en los mapas siempre vemos como que es muy extenso, ¿vale? Y por ejemplo, a lo mejor otros países como Madagascar, la isla de Madagascar, más pequeñita. Pero eso simplemente porque nosotros, al llevar el globo a un plano, estiramos digamos, la extensión de metros. Parece más grande Groenlandia, ¿vale?, que incluso España. Pero si tú lo llevas a la realidad, es muchísimo más pequeña de lo que parece. Y, por ejemplo, la isla de Madagascar, que se ve muy, muy pequeña en el mapa, es enorme. Es solo por la percepción. Claro, porque está en la parte de arriba del globo. Muy bien, entonces como que se Hace el estira. ojo de pez. Muy bien, exacto. Vale, 2 motivos muy... Si la Tierra fuera plana serían de... el mismo. Sí, muy bien. Sería perfecto. 2 motivos que ahí voy con Andrea. 2 motivos. 1. Bueno, en verdad son 3. 1. Por el tema de la cúpula, la defensa de Estados Unidos, si por ejemplo en un futuro ataca
Rusia o China a Estados Unidos, tiene una defensa muy previa para esos ataques. 2, tierras raras. Y diréis, ¿qué cojones son las tierras raras? Porque he escuchado hablar de ellas 20 veces. Pues Álvaro lo explica perfectamente. Las tierras raras, y no voy a entrar en detalle, quiero que vayáis al vídeo, son simplemente como si dijéramos, como el estaño, ¿sabes? Un materiales que son necesarios, que se encuentran en la Tierra para construir todo el futuro que se viene. Materiales como, yo qué sé, como RAM y todas estas cosas tecnológicas nuevas, pues a eso es lo que le llaman al conglomerado, es materiales raras, ¿vale? Y tercero es las nuevas rutas de comercio. Porque por el deshielo, por ese hielo que tú dices, ¿vale? Por el deshielo que está teniendo la sobrecalentación, el calentamiento del planeta, se están abriendo nuevas rutas comerciales. Entonces quiere Estados Unidos tener el control también de esas rutas, porque si China o Rusia se hacen con ese control, se quedarían muy aguados. Entonces son todos esos motivos, ¿vale? Da los motivos de Donald Trump, dice si es un capricho de él o no, o sea, lo analiza en 45 minutos perfecto y lo entendéis a la perfección. Así que, geopolítica por hoy, suficiente. Tenéis 3 podcasts súper interesantes, Japón, Bélgica y Groenlandia, de Marc Vidal y Álvaro 845, que cada uno de los dos flipa. Así que cierro por hoy y continuamos. Empiezo mi primera intervención con una pregunta para José. Luego dice que la interrumpo. Pues espero eso. Bueno, mientras bebes, ¿qué crees que es lo que más miedo nos da a los españoles? En común, en general. Es que lo he dicho en el teaser, pero como no me has escuchado. No, te he escuchado. A los españoles. En general. Solo a los españoles. No a la humanidad. Bueno, la humanidad supongo que también, pero cada uno en su forma. Pero en concreto en España, ¿qué crees que es lo que más miedo nos da? Pues que pierda tu equipo de fútbol. No. Que somos muy... Recibir una carta de Hacienda. Ah, Claro. es que si dijeras la humanidad, te diría el miedo a estar solo. Creo que es el mayor miedo de la humanidad. Bueno, no te pongas tan profundo, que no vengo yo por tanta profundidad. Bueno, Hacienda. Hacienda. Vale. Terres. Tengo un plan. Esta semana ha venido Emilio, que es un ex trabajador de la agencia tributaria. Y me ha parecido súper interesante porque, pese a que no ha sido excesivamente polémico, o sea, si este podcast lo hubiera hecho Wall Street Wolverine, Ya. hubiera sido otra historia completamente distinta. Pero estos chicos, Sergio y Juan, son bastante políticamente correctos, ¿vale? Entonces, es un podcast sin polarizaciones, mera objetividad de un ex trabajador que explica exactamente cómo funciona la agencia tributaria, si es cierto o no lo que dicen de que reciben incentivos por investigar, por abrir casos y demás. Que... Solo una pregunta, ¿eh? Además, lo que has dicho de Wall Street Wolverine, él trajo también a un ex trabajador. Solo te iba a hacer una interrupción y continúas. Quiero que respondas directa y ya si cobran incentivos. No. Vale. No con matices. Puedes matizarlo y ya haces el... Bueno, iba ahí. Vale. Entonces, ¿Te has adelantado? ¿qué es lo que más me interesa? Sí, te me has adelantado. Vale. Como decía, Emilio ha estado trabajando durante más de 10 años en la agencia tributaria y se ha pedido una excedencia voluntaria, ¿no? Y entonces ahora pues comparte una visión y práctica sobre todo de cómo funciona la Hacienda Pública Española, los impuestos, la fiscalidad desde dentro y todo con un enfoque, como decía, 100% de informativo y sobre todo de prevención, ¿no? De explicación para no cometer posibles errores en el futuro. Entonces, temas de los que han hablado, pues ¿para qué sirven los impuestos? Si son justos o no los impuestos, que al final coincide con lo que todo el mundo pensamos, que es que claro que son justos si se emplean y se distribuyen de la manera más correcta y transparente sobre todo. Destinada. Bueno. Exacto. Luego, ¿cuál es el proceso real del dinero recaudado? Es decir, si yo recaudo 3 de aquí, son esos 3 son para esto, y él explica exactamente cómo se gestiona el dinero que se recauda. ¿Cómo es la Hacienda por dentro? Los principales departamentos que tienen, que son gestión, recaudación e inspección. Él lo explica detalladamente qué hace cada departamento. Luego habla de cómo utilizan la inteligencia artificial, que es uno de los primeros
ministerios que han implementado la inteligencia artificial en todos los temas de la inspección y de la declaración de impuestos. Cómo no. Y la verdad que es muy interesante también cómo lo utilizan, ¿no? Sí, en teoría es una de los departamentos de Hacienda de toda Europa, creo, o de todo el mundo más avanzados Más heavy. de todos. Claro, tú ves, O sea, nos tienen a todos en el punto de mira, Sí. que es justo el siguiente tema del que hablan, que es cuánto sabe Hacienda sobre nosotros. Y con qué entidades, con qué organizaciones se alinea y se hermana para poder obtener datos nuestros, ¿no? Como por ejemplo las notarías. Tú firmas una vivienda y esa notaría tiene tus datos y tiene que ir al ayuntamiento de turno a decirle, esta persona ha comprado y esta persona ha vendido. Claro, Por tanto dinero. ellos preguntan y todo el mundo tiene que contestar. Claro, pues las notarías son solo uno de todos los organismos con los que colabora la Hacienda. Luego, en el momento de cómo y cuándo se decide hacer una inspección, ¿no? Y luego también hablan de lo que decíamos antes de los incentivos. Vale, Si realmente cobran comisiones, ¿no? por abrir inspecciones. Y él lo que dice es que no cobran comisiones por una multa, por ponerte a ti una multa, pero sí que existen sistemas de productividad basados en pues los expedientes que abres, los plazos, los volúmenes de trabajo, y están repartidos como por equipos, ¿no? Y por delegaciones de cada zona. Y él lo que dice que lo que sería más justo es ligar los incentivos a expedientes, pero que se mantengan firmes después de haber hecho los recursos. es O sea, decir, yo te abro un expediente, tú me haces un recurso para negarlo, entonces si mi expediente todavía se mantiene porque realmente es verdad. tú has infringido la ley, Entonces, entonces sí que yo como inspector recibo un incentivo. Claro. Lo que pasa es que, o sea, como tal no es decir, te pongo una multa, yo gano dinero. claro, sí, Luego ya vemos si es verdad o no. yo lo llamaría como a colación de mi trabajo, en vez de tener una prima de productividad, una prima de calidad, Claro. que sería menos, pero, o sea, menos no te prima cuanto más, sino cuanto mejor lo hagas, ¿sabes? Exacto. Eso yo creo que es lo mejor. Exacto. Y luego hemos profundizado concretamente en este tema porque era lo que a ti te interesaba, pero no quiero profundizar en el resto de temas porque, como decía al principio, es muy interesante y quiero que vayáis a verlo. Luego explican exactamente qué es el IVA, a quién se le aplica y dependiendo del sector en el que estés trabajando, cuánto IVA puedes declarar, ¿no? Luego hablan también del impuesto de patrimonio, es como que desgranar mucho todos los conceptos para que todo el mundo los pueda llegar a entender y la verdad que se entiende bastante bien. Explican el impuesto de patrimonios, hablan sobre el caso de Vegeta y Willy. Hostia, es la de nuevo. Vale, exacto. Bueno, la de la pregunta que me he hecho, exacto, pues él también lo analiza. la persecución. Hacen preguntas como que las que todos nos hacemos y decir, ¿realmente Hacienda está abusando del poder que tiene sobre nosotros? Y él también se moja en ese sentido. Y luego también, muy interesante esto y muy útil, hablan sobre herramientas legales que puedes utilizar para pagar menos impuestos, que están dentro de la ley, ¿no? Y él explica la planificación que tienes que hacer tú pues a la hora de crear una sociedad o mantenerte como autónomo, ajustarte el sueldo que recibes, todo ese tipo de tips, por así decirlo, las explican. Y también derivan, que es derivado de lo anterior, en que es una estructura holding, ¿no? Una empresa de empresas. Las LLCs tan famosas de Estados Unidos, Andorra, estructuras extranjeras y los problemas de la residencia, la gestión, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y también hablan sobre la regulación voluntaria, es decir, yo como empresa te digo a ti Hacienda, porfa, investígame y dime si lo que estoy haciendo está bien hecho, ¿no? Es como una especie de autocontrol. Eso como tal, no puedes hacerlo, pero en el momento en el que Hacienda te dice, te vamos a inspeccionar porque creemos que has hecho algo mal, tú les puedes decir, vale, inspeccioname, pero, o sea, ellos te dicen, te vamos a inspeccionar el año 2024, ¿no? Y tú les puedes decir, no, inspeccioname todo mi registro, todo mi contabilidad, ¿sabes? Si tú estás seguro de que lo has hecho bien, no tienes de qué temer nada. Entonces eso también les transmite a ellos como más transparencia y también hablan de exactamente cómo nos comunicamos con la agencia tributaria, es decir, qué maneras tenemos de hablar con ellos y decirles, oye, tengo una duda, esto tengo que presentarlo, esto no, cómo tal, todo este tipo de cosas. También hablan de las criptomonedas, de cómo se presentan y todo este tipo de... ¿Qué edad tiene, hombre? Pues no sé exactamente qué edad tiene, pero es joven.
Ah, es joven. Es joven, sí, no tendrá más de... No llega a los 40 ni de broma, No no será espera- 30 y pico. No espera trabajar más, ¿no? En Hacienda. No, Vale. no. Porque es que con lo que ha contado y todo, no creo que lo... Sí, no, claro. Pero eso. Luego habla también de la vivienda, de cómo tienes que declarar cuando compras y vendes una vivienda. Hablan de Verifactu, el producto este que quisieron imponer a los autónomos y que al final se echaron atrás, que en algún episodio anterior también lo analizamos nosotros. Siguen hablando sobre lo que son los autónomos, los jóvenes, el emprendimiento, cuándo hacerse autónomo y todas estas cuestiones. El exit tag. Cuando dices eso me acuerdo de José Elías. Exacto. Correcto. 100%, ¿eh? Sí. Luego también hablan. Bueno, que si no sabéis lo que es, digamos, el impuesto que tienes que pagar cuando eres un empresario de éxito y tienes muchas empresas de aquí en España, por salir de España, que te hace un monto que es una barbaridad que no puedes pagar y te hace como prisionero de tu propio Sí, exacto, que es el caso de José Elías. Luego hablan también de regímenes dentro de España que son más interesantes. Dentro de las provincias, cada provincia tiene su contabilidad, por así decirlo. Que a mí no me parece bien. Claro, a mí tampoco me parece bien porque estamos dentro del mismo país, pero cada comunidad autónoma tiene sus intereses, o sea, sus cifras, ¿no? Entonces, por ejemplo, las Islas Canarias fiscalmente son muy interesantes y luego, pues eso, hacen un poco una reflexión final de pues que la clave está sobre todo en informarnos muy bien, porque hay una cosa que dice que me gusta y es que no es que haya desinformación sobre los impuestos, es que hay sobreinformación. Sí. Hay tantísima información y diariamente están cambiando tanto las leyes que ya no sabes ni por dónde empezar y ya no pero ni siquiera los propios empleados públicos, ¿eh? Pero eso pasa con todo, a nivel noticias, a nivel películas. Claro, hay tanta sobreinformación que generas desinformación porque no estás realmente informado de lo que realmente toca. Diluyes la fijación, la cortan. Es un poco lo que ocurre con las leyes, que cambian tanto las leyes y sacan tantas leyes nuevas diariamente que ni siquiera los propios abogados son capaces de estar al día de todo. Pues con la agencia tributaria ocurre exactamente lo mismo. Así que, como decía al principio, un podcast súper interesante, súper práctico, de papel y boli si estás iniciándote o ya estás en la rueda del emprendimiento y quieres saber exactamente cómo tributar tus impuestos, incluso si no estás en el mundo del emprendimiento, como ciudadano de a pie, la gente de a pie también compra casas, vende coches, todo ese tipo de cosas, súper interesante. Así que 100% recomendado. Fin de mi análisis y pasamos al siguiente. Me toca a mí ahora y voy con un podcast nuevo que se llama La Cruda Verdad. El podcast se llama La Cruda Verdad y digamos como que tienen secciones dentro del podcast y en este caso estamos hablando de un formato de entrevista de una persona que en este caso es Rodrigo García Platas, que es como un terapeuta, como no es un terapeuta, de más de 20 años, o sea, tú atenta, más de 20 años de experiencia, psicopedagogo, ha tratado a más de 100.000 pacientes y estudiantes, da talleres de pareja, masculinidad y desarrollo personal, padre de 3 hijos, trabaja con modelos de biología, psicología profunda y se define como conservador, ¿vale? Y crítico del feminismo moderno, ¿vale? Es una carta de presentación bastante bestia, o sea, guay, ¿vale? Entonces, él no es el propietario del podcast, sino que es el invitado a una sección del podcast. Y la sección del podcast es así como rodeado de la cruda realidad o la cruda verdad. O sea, es rodeado de la cruda del título del vídeo, del canal. Entonces, es como una mesa donde hay de fondo 6 sillas. O sea, La Cruda Verdad no es el podcast de este chico. No. Es una sección de un podcast. Exacto. Que tiene como varias... Es como si fuera una sección del hormiguero, ¿no? Muy bien. Vale. Pero no está ni Pablo Motos. Vale. ¿Vale? En ese... Entonces, de hecho, Pablo Motos... Bueno, luego hablamos. Al final hablamos que en la despedida tengo 2 temas de los que... Vale. Entonces, este chico, el terapeuta, ¿vale? Rodrigo, digamos que es la persona que se va a enfrentar ideas, ¿vale? No a puñetazos, con 6 mujeres por turnos, ¿vale? Las mujeres, por ejemplo, tenemos a Libertad, una chica que se llama Nana, Renata, Lucía, Andrea y Dania, ¿vale? Que por ejemplo esta última es criminóloga. Pues son chicas de diferentes generaciones, es decir, de diferentes edades,
y de diferentes pensamientos, aunque todas, digamos, confrontan esa idea conservadora que tiene él, ¿vale? Y he buscado exactamente, porque lo pone en la biografía del vídeo, tratan 4 bloques grandes y sobre ellos narran todo, ¿vale? Los 4 bloques que son los con los que empiezan, digamos, la batalla, y van, creo que es cada minuto o cada 2 minutos suena una alarma y un moderador dice cambio. Y las chicas tienen como una banderita y dicen yo, y se levanta la que quiere hablar de ese tema. Entonces, el primer tema es: el hombre no masculino es un hombre peligroso, ¿vale? Y ahí entablan un poco lo de las energías de masculino y femenino, Luego os hablaré yo también de las energías masculina y femenina, súper interesante. que los hombres podemos tener un poquito de las dos, las mujeres también tienen un poquito de las dos. De hecho, normalmente las mujeres que emprenden tienen mucho más esa masculinidad, esa energía masculina. Entonces, digamos que por eso tienen también más complicación a la hora de encontrar un hombre, porque las relaciones se basan en el equilibrio. Entonces, si de los dos hay uno, o sea, o los dos tienen mucha energía masculina, da igual que sea hombre o mujer, o la relación que sea, van a chocar. Entonces, las relaciones se llevan a cabo bien cuando hay un equilibrio. Entonces tienes que buscar una persona que tenga pues las energías contrarias a las que tú tienes, más o menos, ¿vale? Depende también de los momentos. Luego, que me he adelantado porque ahora viene el tercer punto, pero bueno, primero el segundo. El pensamiento progresista y feminista destruye la compasión. Para aquí dan de lleno todo este diálogo, y la verdad que las chicas, hay alguna un poco más razonable y otra que solamente viéndola dicen, madre mía, la Virgen. Pero es que encima Rodrigo no se queda en eso, sino que, tío, les saca, como es terapeuta, les saca como tú eres sanguínea, ¿vale? Que es como, pues la verdad que no lo entendí muy bien, pero son como lo típico que te dicen. Los arquetipos y son los tipos de personas que existen. Muy bien, tú eres como yo, sanguínea, tal. Ve, tu novio es delgado, tal, y dice, y así, y él como, ¿cómo lo hay? Como el mentalista. Muy bien, es que está todo relacionado esta semana. Bueno, tercer punto. Las mujeres fuertes e independientes no pueden sostener una relación con un hombre fuerte que las cuide. O sea, lo típico que es que además lo tenemos cerca, amigas, ¿vale? De, no, yo soy súper fuerte, súper empoderada, tengo lo mío, yo me valgo sola, y al lado quieren, pero es que no encuentro un hombre que tenga los huevos de estar conmigo. Pues, hija, Qué normal. es que no, de eso no se trata. O sea, cuando tú desarrollas esa energía tan masculina, cuando tú eres tan independiente, cuando tú eres tan poderosa, no vas a encontrar un hombre bestial como tú quieres, porque tú ya eres de esa pareja la bestial. Pero es que, ojo, que yo no sea como ellas no significa que yo sea débil y blandita y ellas sean poderosas y fuertes, ¿sabes? Yo no dejo de ser poderosa y fuerte por estar con un hombre fuerte y poderoso, ¿sabes? Lo que pasa que tienes que encontrar el equilibrio y saber en qué momento Claro, es necesario sacar esa energía y cuándo es el momento de relajarse, claro. ¿sabes? Fuera de casa o en la familia. Exacto. Exacto, es así, es así. Luego, el feminismo moderno le miente a las mujeres. Y aquí encierra, es que, guau, es que tenéis que ir a ver todos los episodios de esta semana, porque es que he subido, de hecho, a mis redes, y son muy potentes todas las frases que dice, pero además de carrerilla, se nota que ha hablado con muchísimas personas. Dice que tiene un montón de chicas que vienen por haberle mentido el feminismo y por haberle dicho que la felicidad está en tú puedes estar tú sola y no necesitas a nadie y tal, ¿sabes? Es absolutamente brutal, o sea, es de verdad, te lo digo, que este podcast no lo he visto mucho, solamente he visto este vídeo porque me salió. Son personas de Hispanoamérica. La verdad que a mí me cuesta escuchar este tipo de acentos, pero ha sido tan bestia y tan bueno que de verdad que me ha sido tan fácil escucharlo, y por favor ir a escucharlo porque es que te resuelve esas dudas de
hostia, ¿por qué no estoy encontrando a esta persona? ¿Por qué no encuentro a nadie? ¿Por qué siempre voy a este tipo de personas? Alucinante, o sea, es alucinante. Así que nada, yo de verdad que lo dejo ahí ese tope de euforia que tengo porque es que es buenísimo. Lo he seguido en Instagram. ¿Ah, sí? Sí, lo he compartido en Instagram un vídeo que ha subido él. Y de verdad que recomendadísimo esta persona. Muy buena. Así que nada, veremos a ver si continúa este canal haciendo este tipo de vídeos y veremos a ver si sale un poco a colación el que yo escuche otro vídeo interesante también, pero lo tendré en el ojo, en el punto de mira y veremos a ver. Así que continuamos. Seguimos con Wordcast porque esta semana ha entrevistado a una mujer que es ¿Con qué? ¿Con qué? con Wordcast. Vale. Qué dicho. No, es que a mí me cuesta mucho. Es que es difícil, ¿eh? Worldcast. Es que, Si no te pones modo Welsh. Claro, Worldcast, vale, ya que si no es que empezamos y nos ganamos, nos enganchamos. Vale. Bueno, pues esta semana este episodio es también de porrele, de tumbarse, No me digas. porque además, No es típico tuyo, ¿eh? ya, pero el tema me ha gustado. O el día que analice a Andrea algo tipo así de... Terraplanista. Buah, es que voy a alucinar, ¿eh? No es este caso. No, Vale. no, es tema psicológico, Oye, de un cerebro y todo eso. Dame el Ponme a placer, cabrón, sí, un poquito, sale todo algo por... A mí dime, yo qué sé, ¿qué sería salir de mi zona de confort? Escuchar el podcast en inglés. Pero es que lo escucho en español raro, Ya, que no puedo escucharlo en inglés, que no lo entiendo, cariño. ya, Salir de mi zona de confort, bueno, Doak nunca lo he escuchado, claro, no he escuchado ninguno. nunca. Vale. Bueno, continúo. Ya me has guardado 2 minutos, como siempre. Como decía, que aún ni siquiera he presentado a la persona. En Worldcast esta semana ha ido Marley. Marley. Igual, es que... Ya, Bob Marley. sí, claro. Que es una mujer mayor, ¿vale? Es de Río de Janeiro. Tiene una voz súper grave, con ese acento portugués. Lleva toda la vida en España, pero no se le ha ido el acento portugués. Y entonces es un poco así, tiene una voz muy melosa. Y tiene Pero una... no estás diciendo nada. No lo estoy diciendo. Vale, perdón Marley, perdón todas las personas con pronunciación portuguesa, porque os acabo de dejar a la altura del betún. No, me acabo de dejar a mí misma realmente. Bueno, No era una burla. no, por supuesto que no. Esta chica, esta mujer, Marley, es psicóloga clínica, como decía, nació en Río de Janeiro, y es autora de El juego de la atención y El inconsciente cuántico. Entonces, ella está especializada en lo que es la psicología transpersonal. Madre. Trabaja con el inconsciente, los simbolismos, el juego de la atención, que es justo su libro, ¿no? Los sonidos, los procesos, la transformación personal, todo ese tipo de cuestiones. Es bastante... Es cortito, es una horita de podcast, pero me ha gustado mucho porque te hace como entender realmente qué es lo que pasa en tu cabeza y qué es lo que pasa en tu cerebro cuando tomas decisiones, cuando no las tomas, cuando mueves, cuando no te mueves, todo ese tipo de cosas. Me ha gustado mucho por eso. Entonces, habla, sobre todo, al principio, de el poder de la mente, ¿no? De hasta qué punto puede moldear nuestro cerebro nuestra realidad. Hace la distinción entre el consciente, subconsciente e inconsciente, que son tres conceptos muy distintos y que una vez los entiendes, valga la redundancia, por qué actuamos cuando actuamos, ¿no? Y por qué lo hacemos. Luego hablan también sobre la memoria, dónde se almacena realmente la memoria y eso es muy interesante. Luego también va relacionado con el simbolismo, ¿no? Los símbolos que, por ejemplo, una llave, ella hace un ejemplo concreto de decir, si cuando tú eras pequeño, escuchar la llave de entrar en casa automáticamente, por ejemplo, entraba tu padre y entraba feliz y para ti era un momento de felicidad absoluta porque llegaba tu padre de trabajar, por ejemplo, para ti las llaves, sin que tú lo sepas, tienen un simbolismo positivo. Entonces, Eso es verdad. claro, a ti ver una llave siempre te va a generar buenas energías. Pero si, por ejemplo, es todo lo contrario, que cuando entraba tu padre en casa era discusiones, peleas, gritos, enfados, automáticamente tu cerebro va a asociar las llaves con algo negativo. Y lo mismo que ocurre con esto, que es una cosa súper sencilla, ocurre con todo. O sea, tan fácil como que te dejen al lado de una señal de stop.
Y entonces tú automáticamente lo asocias con eso sin saberlo. Es que eso, todo lo que nos estáis escuchando lo podéis corroborar, porque por los sonidos hay sonidos buenos y sonidos malos. Es otro de los temas. La alarma. O sea, la alarma es como si te levantas para hacer algo que no te gusta o que te cansas, es como, la alarma es como cabreo. Sí. Pero si a lo mejor te pones siempre la alarma para acordarte de comer o de hacer algo bonito o entrenar, ¿sabes? A lo mejor la alarma es como felicidad. Y es que es verdad, es que Sí, es 100% verdad. De hecho, luego también hablan de los simbolismos y vinculado un poco con los símbolos y los sonidos, perdón. Vinculado con esto también hablan de la infancia, de los impactos que recibimos en la infancia y por qué son tan determinantes en nuestra vida. Luego explica cómo la mente divaga con tanta facilidad, enseguida estás como pensando en un montón de cosas y nuestra mente nunca para de pensar, siempre está, si no está en el consciente, está en el inconsciente o en el subconsciente, pero siempre está en movimiento. Y entonces ella explica trucos como para poner foco, poner la atención y realmente encontrar el objetivo, ¿no? en el que estás marcado ahora mismo. Eso le pasa a mucha gente cuando va a dormir, Mm. que se le va la mente a Me la gusta bueno, a mí me pasa y de repente digo, ¿en qué momento me he puesto yo a pensar en que la hierba del jardín de la vecina podría ser de color azul? Sí. Y dices, ¿qué? Pues ¿En qué momento? yo tengo 2 remedios para eso y a ver si ayuda a la gente. Una es levantarte y escribir, Ajá. que normalmente no lo hago, pero sí que alguna vez me ha servido. Y el segundo método es, que siempre lo hago, es meterme como dentro de mí, imaginándome una estación de tren blanca infinita, pero que no se ve el final. A lo Matrix y a lo El Señor de los... No, El Señor de los Anillos, creo que sí. Sí, creo que El Señor de los Anillos. O Harry Potter, creo que era Harry Potter. Harry Potter, cuando está con Dumbledore. muy bien. Exacto, esa estación es la que yo me imagino y ese infinito blanco me relaja. Claro, ¿no? Yo leo. Yo lo dejo ahí. Yo leo para poner el foco en una sola cosa y entonces que mi cerebro... Así, el libro de Tanguy Mazin. El libro de Tanguy Mazin. Bueno, luego también hablan sobre el aburrimiento, sobre lo importante que puede llegar a ser el aburrimiento, pero también lo malo que puede llegar a ser el aburrimiento cuando te aburres de tu vida, ¿no? Entonces buscas salidas que pueden llegar a ser incluso negativas. Hablan de encontrar el sentido de la vida, de las parejas y de la energía, como decíamos en el episodio anterior, de las energías masculinas y femeninas, ¿no? Ella entra en por qué atraemos, como decías antes, a determinadas parejas y ella explica que 100%... Pero ella tenía una visión espiritual, ¿no? Sí. Científica. A ver, ella desde ambas. Vale. Ambas. Pero sí que dice que, pues lo de siempre, que al final tiene que haber un equilibrio, que eso, y que todo el mundo, todos tenemos ambas energías. Todos tenemos ambas energías. Entonces, simplemente tienes que saber en qué momento y controlarlas, ¿no? Y saber en qué momento decides utilizar una o la otra. Es que lo nuestro es un reto, el hacer este podcast juntos o emprender algo juntos. Bueno, porque estando en casa podemos tener nuestros roles, tú cuando sales puedes tener tu rol, yo también, porque no estamos juntos, pero al empezar un proyecto juntos tenemos que saber también equilibrarnos y eso también es un reto para nosotros. Claro, pero bueno, ya lo hacemos luego en las tareas, dividirnos las tareas y cada uno hacer lo que realmente le gusta. O simplemente el cómo querer hacer las cosas, también hay que tener un poco de equilibrio. Claro. Luego también hablan sobre la crianza, la responsabilidad a la hora de criar hijos, como lo más importante, que los padres son los modelos, y ahí siempre me viene a la mente una frase que dijo Ramsey, que la hemos repetido creo que alguna vez, que es que el fruto nunca cae lejos del árbol. Entonces tienes que ser un padre modelo para que tus hijos aprendan de ti y copien todo lo que tú eres. Que eso no quiere decir que el hijo se tuerza, pero claro, tú es lo de típico del cáncer de pulmón. Si tú fumas, tienes más papeletas. Si tú eres un buen padre, tienes más papeletas para que el fruto caiga cerca. Que no quiere decir que venga una ráfaga de viento y el fruto se vaya a la mierda. Que no quiere decir que tú no hayas fumado en tu vida y tengas cáncer de pulmón. Pero tienes más papeletas si lo haces bien. Exacto. Y bueno, luego ya más al final hablan de experiencias cercanas a la muerte,
de la reencarnación, súper interesante también. Y luego sobre la felicidad, ya así como mensaje final de cierre, hablan sobre la felicidad y cómo realmente se entrena esa felicidad. Así que, como digo, es una horita de podcast, pero te remueve muchas cosas. La verdad, la sensación cuando acabé de escucharlo fue muy positiva. No, ahorita te da tiempo a hacerte una L. Fácil. La verdad que no tengo ni idea, pues yo me he tirado aquí en triple, no tengo ni idea de lo que se tarda. Yo no sé ni qué es una L. Una L es un porro más grande, ya está. Ah, vale. Y entonces tú como haces así y luego así. No, pero la parte larga de la L supongo porque la puerta es pequeña, ¿no? Ya sé por qué le llaman a L. Ya sé por qué le llaman a L, es verdad, es verdad, es verdad que he tenido amigos que sí que lo han hecho. De hecho, no se escucha alguno. Que el papel con lo que envuelven, Ajá. digamos, el mejunje, ¿vale? El papel lo ponen en forma de L cuando lo enrollan para que sea más largo. O sea, el papel normalmente es un papel así ya está, Ajá. para envolverte un cigarro, Sí. pero ese que lo ponen en papel así en forma de L y entonces lo enrollan así en forma de cono, entonces se hace más largo. Sí, es difícil. Bueno, si me estoy equivocando, corregidme, Y así sabremos quiénes de los seguidores son porretas. aunque sea por MD, ese directo, lo que sea, ¿vale? Explícanos qué narices es una L y por qué es. No me creo que estamos hablando. Creo que estoy en lo cierto, ¿vale? Porque por la forma de cómo se enrolla el papel, creo, ¿eh? Vale. Pero pues ya está. Fin de análisis. Pasamos al siguiente. Y no se ha fumado nada. Pues finalizo mis podcasts, ¿vale? Con Jordi Wild y en The Wild Project ha traído a Antonio Pampliega. Una pregunta. No tiene nada que ver. Bueno, sí, más o menos. ¿Tú conoces a Jordi Wild desde hace un tiempo? ¿Que lo sigues desde hace tanto tiempo? ¿Sabes por qué se llama Jordi Wild? ¿Será su apellido salvaje como Anna Ward? ¿Si es Ana Guerra? Ni idea. Pero es porque es salvaje lo que hace. Él es muy salvaje. Claro, igual es por eso. A ver, Me acaba de venir ahora, ¿no? él tiene tatuajes, en plan tatuados un bosque, un lobo y demás. O sea, que le gusta un poco todo ese tema. No tengo ni idea si es por el apellido, no tengo ni idea. Pero... Jordi salvaje, cabrón. Sí, hemos visto. Sí, no es... Bueno, va. Vale. Perdón. The Wild Project, ¿vale? Con Jordi Wild ha traído a, como decía, Antonio Pampliega, que diréis, ¿quién es este hombre? Bueno, pues este hombre es periodista y corresponsal de guerra especializado en conflictos armados, secuestros y radicalización. Radicalización. Decía radiación y digo radiación. Vale. Entonces, este hombre, no sé si os acordáis, no sé si os acordaréis, pero en el pasado creo que fue 2015, ¿vale? 2015-2016 creo que era. Este hombre, junto con 2 periodistas más, en un total de 3 españoles, fueron raptados. Fueron secuestrados. 15, yo tenía 17 años. Debería acordarme. Vale. La cosa fue muy mediático y seguro que mucha gente lo cuenta. Pero bueno, me estoy adelantando. Es una entrevista a este hombre, que es un corresponsal y periodista de guerra, ¿vale? Periodista y corresponsal de guerra, no al revés. Y digamos que el podcast se divide en 2. Un poco las experiencias que él ha tenido en sitios como Irak, Afganistán, ¿vale? Venezuela. Afganistán. Espero que vayas a vomitar. Afganistán. Cogió aire. Perfecto. Y digamos un poco en general los conflictos que él ha cubierto, un poco las experiencias que ha tenido, cosas como cuánto costaba, por ejemplo, mandar un vídeo, enviar una noticia a un periódico de España para todo lo que estaba pasando y demás. Y luego la evolución que tuvo con los sponsors o las personas que ya le pedían y a lo mejor le pagaban 1.000 euros por una noticia y decía, hostia, puedo hacer 3 en un día, me puedo ganar la vida ya con esto. O sea, cuenta un poco lo que es la guerra y en concreto entra, porque Jordi es muy curioso y yo también, y la verdad que me gusta escucharlo porque la pregunta que le haría él se la haría yo también, se profundizan en un tema muy interesante que es el Ku Klux Klan. ¿Vale? Porque esta persona, digamos que infiltró, pero no infiltró... Nunca he sabido exactamente
Nunca he profundizado realmente en el tema de lo que era. Supremacismo blanco. Ah. Tal cual. Claro, yo tenía conceptos de que mataban a negros. Perdón Mm. por la crueldad, pero. Sí, mataban, pero lo que es más es denigraban, ellos se creen por encima, son alguien superior, es un supremacismo blanco, punto. Ujú. O sea, no tiene nada que ver con los del pintor austriaco, ¿sabes de qué es lo que hablo? O sea, no se puede decir en redes, nunca dice nadie el nazi, ¿vale? Entonces, normalmente, no creo que no lo habéis escuchado. Entonces, como esa palabra no se puede decir, Es como nacionalismo sin el oralismo. ¿vale? Entonces, sí, ¿vale? Entonces, siempre se dice el pintor austriaco Ah. a esa persona. Así, ¿vale? Entonces, en redes en todo el mundo le llama como el pintor austriaco. Entonces, no tiene nada que ver exactamente con el tema de esa generación, ¿vale? Pero sí que en Estados Unidos está muy vivo y más ahora con el auge, por ejemplo, de Donald Trump y la derecha y toda esta cosa, ¿vale? Entonces, estas personas, él se infiltró de manera cordial, es decir, con un acuerdo, con un contrato, con un quiero simplemente filmar vuestra vida y ellos, pues sí, no pasa nada. Dice que cuenta que en Estados Unidos fue a una casa normal, un adosado, donde vivía pues la familia, digamos, que hace todos estos rituales y demás, y que era como una casa normal, pero que cada viernes o cada semana quemaban una cruz en su jardín y los vecinos se quedaban como, ¿esto qué coño es? Siempre iban con armas. De hecho, cuenta una curiosidad que cuando va por un paquete de Amazon, él estando allí, sale el de la casa a recoger el paquete con el arma y coge el paquete, muchas gracias, y se va con el arma en la mano enganchada, ¿sabes? O sea, no llevaba el seguro porque dice que en un momento a uno se le escapó, cuando acabaron de grabar, fueron a cenar y a uno se le escapó la pistola y se disparó y pasó por al lado de los dos y se quedaron así como, hostia, o sea, no tenía ni el seguro, o sea, que están preparados para todas estas cosas. Sí, sí. Y una curiosidad más, y ya pasó al siguiente tema, que es el bestia bestia, dice que fueron a comer y le preguntó que también tiene unos huevos, porque tío, con armas, y preguntarle esto que le preguntaron, o sea, que le preguntó, es que para tener los huevos cuadrados, ¿eh? Le dice, ¿te estás comiendo esa hamburguesa, verdad? Dice, sí. Dice, ¿y si supieras que el que le ha hecho es un negro? ¿Qué harías? Y dice, me la comería igual, porque él está trabajando para mí. ¿Sabes? Sí. Yo digo, madre tío, qué huevos, porque se le gira la piña a esta gente y dice, a la mierda, ¿tú de qué coño vas? De hecho, la última ya sí que cambió. Uno de los que iba con él, creo que era de Argentina, uno de los que iba a hacer digamos, el reportaje y tal, no pudo entrar a nada de lo que eso porque los argentinos son un poquito menos blancos, son un poquito más morenitos, un poquito, ¿vale? Un poquito color madera, ¿sabes? Y dijeron, no, este no, ¿sabes? Y es muy bestia. Y nada, tiene un documental muy guay, también no lo he visto, pero lo comentan. Y así saber un poco sobre todo el tema del Ku Klux Klan y demás. Una de las curiosidades también es que les dijeron, no grabéis a los niños. Y les dijeron, vale, sí, lo entendemos, no pasa nada, os grabamos a vosotros y grabaron a ellos la vida y demás. Pero luego, digamos que el podcast este de Jordi Wild pasa todo esto a un segundo plano porque hablan de lo que realmente es el tema central. Y es que estuvo secuestrado por Al Qaeda. Y no voy a centrarme mucho, pero os diré que es una de las historias de secuestro que más me ha mantenido atento y con ganas de más hasta la fecha. O sea, muy interesante. Pues que vienes de estar escuchando Black Mango toda la semana de casos de raptos, desapariciones, secuestros, muertes súper sangrientas y de encima luego escuchas a esta persona. Yo solo os diré que quisieron ir a un sitio donde siempre iban, los engañaron porque los vendieron a unos secuestradores, ¿vale? Que ahora diré por qué estas comillas. Los propios guías los vendieron, los pararon en un coche
se los llevaron a casa de los secuestradores. Resulta que los secuestradores no eran profesionales porque la primera noche hasta dejaron la puerta abierta. Resulta que era una casa normal y era una familia normal, pero con el empobrecimiento del país y de todo, era una familia que a lo mejor había sido un periodista o tal o lo que sea, una persona normal o corriente, ¿vale? Que tenía su campo y tal, pero hacía secuestros para poder ganar dinero, que jugaron con ellos porque el secuestro fueron un total de casi 300 días, 299. Pero una parte del secuestro durante unos meses fueron en esta familia. Y esta familia jugaba con ellos al ajedrez. Tenían las casas abiertas, no se iban a ir a ningún lado, simplemente les dijeron que no se fueran. Y ellos, acojonados, dijeron, hostia, si nos vamos, tienen armas, pues nos matarán. Entonces se quedaron allí los tres, juntos. Pero estaban en la casa sueltos y jugaban y hacían lo que querían, entre comillas, ¿vale? Pero esto pasó a un segundo paso más bestia cuando quisieron investigar quién eran y se ve que hubo un malentendido con justo Antonio Pampliega y un chico que era LM del ejército, un amigo suyo, dijo que lo soltaran porque si no un ejército, una tropa militar iría allí y los mataría a todos y se lo llevaría. Claro, estos se acojonaron y empezaron a pegarle y a decirle ¿quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién es este? ¿Quién tal? Entonces, llevó un malentendido el hecho de que una persona desde aquí de España, queriendo hacer el favor, siendo amigo suyo de alguien de un nivel alto, para que lo soltaran, dijo esa amenaza, ese farol, y lo que hizo fue todo lo contrario. La lió que flipas. Todos los días le pegaban, cambiaron de casa y ahora ya sí que se acabó. Había tíos que le pegaban y disfrutaban mientras le pegaban. Solamente tenía una cama, 2 cámaras en su habitación. No podía salir, solamente iba a mear. No tenía acceso al sol durante un montón de meses. Hasta que al final pasó lo que tuvo que pasar y salieron, y no voy a contar el desenlace porque quiero que vayáis a escuchar la historia porque es brutal. O sea, él se levantaba por las mañanas y su rutina era levantarse, rezar, pensar en todas sus familiares, llorar durante horas hasta que no podía más, exhausto se dormía y así un día, otro día, otro día, otro día. Dice que un día le trajo, dice, ya sabemos quién eres. Ahí estoy desvelando un poco el final. Ya sabemos quién eres. No eres un periodista y ya está. Pero de momento te tenemos que mantener aquí. Eso se lo dijo uno de los secuestradores. Pero te he traído esto, toma, porque me sabe mal de todas las palizas que te hemos dado. Y le dieron como un tipo, un bizcochito, ¿vale? ¿Pero le daban de comer? Sí, pero lo justo. Y le daban medio litro al día. Medio litro de agua al día. Pues le dieron este bizcocho y él se lo partió en trozos para el día de su cumpleaños, porque llevaba la cuenta en una libreta, cantarse él mismo su cumpleaños feliz y comerse cada trozo pensando en porque lo partió en 6 o 5 o 7 trozos de sus familiares. Hostia. Y cada vez que se comió un trozo pensaba en ese familiar y él se cantó el cumpleaños feliz a sí mismo allí. Qué crudo. O sea, es muy, muy crudo, muy bestia, y la historia es de verdad que muy, muy bestia. Así que nada, yo lo dejo aquí. De verdad es que son todos podcasts impresionantes. Esto es una historia brutal. Y si os quedáis con las ganas de saber cómo acabó todo, que acabó bien, pero cómo acabó y cómo lo narra él, id a ver este podcast porque merecerá la pena, de verdad. Así que continuamos con el último episodio de Andrea. Como último podcast analizado de esta semana, bueno, mejor dicho, como último podcast analizado, porque este episodio que voy a analizar no es de esta semana, es de la semana pasada. Lo he tenido que rescatar porque, como decía en la introducción, esta semana ha sido una locura y he escuchado 2 podcasts únicamente, los otros 2 que he analizado. He tenido que rescatar este, más que nada porque también lo he acabado de escuchar esta semana, lo he llevado un poco por días, pero me ha gustado mucho y es un podcast nuevo, Golden Circle. ¿Quién te lo ha recomendado? Tú. Yo también lo escuché la mitad. Sí, la mitad lo escuchó solo. Exacto. Y solo con la mitad me dijo, Andrea, escúchalo porque te va a explotar la cabeza. Y efectivamente. Bueno, sobre este podcast, Golden Circle, es un podcast formato entrevista, común y normal y corriente, ¿vale? Lo hostea
David Ruidor. Sí, lo hostea David Ruidor y Tiene un amigo también de realizador, Sí, no sabemos quién es. exacto, están los dos. Y básicamente la temática general del podcast es como bienestar. Así. Sí. ¿Entra en algo? ¿Tiene un tema centrado? Sí, pero es como bien, pero realmente hace entrevistas a amigos, ¿vale? Es como un poco Es amigo de él. como Zen Labs. Sí, ha ido como recomendado por un amigo que tienen en común. Es como un poco como en Zen Labs, ¿cómo se llama? René, Sí. que entrevista a gente como súper aleatoria, pues es un poco lo mismo, ¿vale? Y esta semana, bueno, la semana pasada, perdón, entrevistó a David, más conocido en redes como @anormal, ¿vale? Esta persona yo no la conocía y hace más de como 2 años, José me dijo, buah, me han abierto el culo. Ya sé lo que tengo que ver. Es la expresión que siempre utiliza José cuando algo le rompe todos los esquemas. Te haré el culo. Me ha abierto el culo. Me ha abierto. Y hace como, ya te digo, como 2 años, él empezó a seguirlo en redes porque esta persona divulga sobre la alimentación, sobre los sistemas de salud, pero como rompiéndote todos los esquemas, por supuesto la pirámide nutricional, pero todo. Tóxicos, alimentos que realmente son ¿cómo era? Como que tienen antinutrientes, un montón de cosas. Empezando por que las legumbres son malas, las espinacas no sirven para nada, por supuesto el pan más que eliminado, aceites de todo tipo, quitando oliva, coco y aguacate, el resto todos fuera. O sea, estoy un poco adelantando todos los temas donde se mete y... Tela. Este chico de hecho ha dicho, vente a mi casa, vacíame la despensa y ayúdame a llenarla de nuevo porque no sé ni por dónde empezar después de toda esta información. La cosa es que, bueno, yo también lo sigo a este chico, a Norman, a David, desde hace cosa de 1 año. Entonces, digamos que todo lo que ha dicho no me ha chocado tanto, exacto, porque ya lo sigo hace tiempo, pero igualmente es muy interesante todo lo que dice y quería como traerlo aquí porque creo que es muy guay y de hecho se lo he recomendado también a mucha gente. Creo que eres la más indicada de los dos para traer analizado este podcast. Porque lo haces muy bien. Porque lo haces muy bien. Yo lo he escuchado a la mitad y podría haber intentado escucharlo y traerlo, pero prefiero que lo hagas tú porque creo que lo vas a analizar mucho mejor. Pues gracias. Bueno, pues entonces, temas en los que realmente han profundizado. ¿Por qué lo oficial no funciona? ¿Vale? Es como el principio. Y él plantea que el triángulo de farmacias, médicos y empresas de alimentación son los que se están cargando el sistema de salud. Asociados, por supuesto. Entonces, no les interesa que estemos sanos. Realmente, ir al centro de salud, eso no lo dicen creo en este podcast, pero yo se lo he escuchado en alguna otra intervención, y no es ir al centro de salud, es ir al centro de enfermedad. Bueno, ¿sabes? Que es lógico, porque ¿tú qué prefieres? ¿Tener un sistema que se dedica a recaudar dinero de la gente? ¿Gente enferma o gente sana? La gente sana es independiente, no te necesita. Entonces tú lo que quieres es gente dependiente de... Claro. O sea, gente que esté todos los meses pagándote unas pastillitas para que estés bien. Sí. O sea, es que lo que quieres es eso. Una suscripción. Es que es literal. Total. Realmente este movimiento no, o sea, va realmente como, es que justo lo que acabas de decir, va más allá de alimentarse bien y estar sano, va de ser independiente, de no depender de nada ni de nadie, de vivir tu propia vida, cultivarte tu destino, tu salud y pues lo que decíamos, no depender de papá Estado, que es el que te dice qué comer, qué tomarte cuando te duele la cabeza, qué ponerte en los pies, qué vestir, qué utilizar en tu cocina, todo, o sea, todo, de una manera o de otra. Porque es peor comer algo sintiéndote que crees que lo estás haciendo bien y en verdad es malo, que comerte algo que es malo y lo sabes. Claro. Es decir, la mente cuando se come algo que es malo y no lo sabe, te afecta más que cuando lo sabes. Claro, sí, totalmente.
Pues uno de los primeros temas en los que profundizan es el veganismo. Me encanta. Porque él dice que o sea, todos no, pero la mayoría de sus clientes son ex-veganos. Que realmente se han dado cuenta de toda la mafia que hay detrás, toda la mentira que hay detrás, que no se sustenta realmente. Nos hemos metido con todos los gremios posibles. O sea, no tenemos público por algo, tío. Ya. Es que nos hemos No metido... solo porque publiquemos los vídeos en más 18. Es que es brutal. O sea, nos hemos metido con todo el mundo ya. A mí cuando dicen, ¿qué tal el podcast? Yo digo, me lo paso bien. Ya está. Es que ya está, es suficiente. Totalmente. Pues bueno, luego explica un poco su historia, porque yo sinceramente no la conocía. Él es ingeniero, trabajó como ingeniero, pero después de experimentar ciertos problemas de salud, pues empezó a, digamos, probar y experimentar en su propio cuerpo con alternativas y pues dio con lo que a día de hoy hace y divulga, ¿no? Y empezó a especializarse más en todo el tema de nutrición. Entonces, ¿cómo se dice? Primer mantra que revienta, el café. Bueno, y el veganismo también, que las digo. Bueno, sí, el veganismo, pero el veganismo es como un concepto como muy general que todo el mundo entiende que solo comer acepanchines y solo comer berenjenas no te va a meter. Pero la cosa es que está muy arraigado que son los buenos. O sea, oye, se están esforzando, yo no podría hacer eso. Menos mal que hay gente así y tal, no sé qué. Es que luego lo analizas bien y es que son los propios veganos, que no me quiero meter en el tema porque no soy un experto. Pero provocan más muertes de animales los veganos que los que no son veganos. O sea, Esto también lo explica, él también claro. lo explica en el podcast, en la entrevista, y con datos. Entonces, Y perdón, entra en el tema del café, que sé que te interesa el tema del café, porque yo casi dejo que Andrea deje de tomar café. casi, porque yo luego te hice un matiz. ¿Qué pasa? Explica que el café realmente no nos aporta energía, no es necesito un café para despertarme. Te da como una estimulación artificial, ¿no? Entonces tú no estás sintiendo que estás cansado, pero realmente no es porque tengas más energía, sino porque es falso. Como una droga. Esto es algo que yo no sabía, ¿vale? Pero, aparte de esto, se le tiene que sumar el café en cápsulas, torrefacto, Todo. súper procesado, con azúcar. Malo, peor. Exacto. Entonces, o sea, si te quitas todos esos variantes, ¿vale? Y utilizas el café como herramienta, Sabiendo lo que te hace, exacto, sabiendo que tomando realmente estás cansado, un buen café de especialidad, infusionado, no súper quemado, en una taza correcta. claro, no en una taza de cartón ni de plástico, pues todo ese tipo de cosas parece que no, pero hacen. Y sabiendo que no te está, o sea, que estás cansada, solo que necesitas ese empuje y luego te vas a dormir. Sí. ¿Sabes? Vale. Luego, segunda mantra que revienta, la fibra no es necesaria. No necesitas comer espárragos todos los días para ir al baño. El problema de la fibra es que no lo quiero decir porque quiero que lo escuchen. Vale, me parece bien, me parece. No vamos a profundizar en los temas porque es que él lo explica súper bien y lo entiendes. Básicamente, justamente no cagas porque te estás pasando de comer fibra. Si queréis saber detalle todo, porque es que de verdad que merece la pena ir a escuchar el vídeo. Total. Luego, habla sobre el negocio de las empresas de alimentación. La gente ya se habrá ido. O sea, con esto que acabamos de hacer, después de cagarnos en el veganismo, de cagarnos en los que cagan y el café, Sí, se han ido ya todos a ver el vídeo. casi nada. Café, Pero bueno, los que quedéis ahí. café, fibra, veganos y ahora el ayuno. Casi nada también. Dice que el ayuno es como el sistema natural de nuestro cuerpo. No es algo que tienes que hacer, sino que lo eres, ¿no? Entonces tu cuerpo es ayuno y temporalmente come. Lo que pasa es que nosotros estamos haciendo come y temporalmente ayuno. Y es todo lo contrario. Luego, otro temón. Alimentación infantil, leche materna, bebés, cereales, azúcar. ¡Wow! Y dice que los niños tienen que tomar leche materna todo lo que se pueda. Exprímelo todo lo que se pueda. Exprímele las tetas a tu madre. Hasta que la teta no te dé más. Hasta que la teta no te dé más. Espectacular. Y una frase con la que me quedo es: los bebés
nacen en cetosis. Los bebés nacen durante los primeros meses de su vida, se alimentan únicamente de proteína y grasa, proveniente de la leche materna. Cuando empiezan a decirnos que los complementemos con cereales, con leche de fórmula, con historias, con cereales, con papillas, con fruta, todo eso el bebé no lo necesita. Y como comen eso, se vuelven adictos a esos cereales. Entonces ya como que su cuerpo no tiene que trabajar para generar energía, para crecer, porque se la estás dando a través de esos carbohidratos de rápida absorción. ¿Qué ocurre? Que entonces tu cuerpo no saca su máximo potencial. O sea, no quiero decir nada más. Es que es brutal. Vale para madres, vale para gente que no sabe qué hacer con el cuerpo, que está pasando en lo vegano. Vale para gente que se toma el café y aún así sigue cansada y no sabe por qué. Vale para... Es que además te explica la típica frase que de la gente dice: yo sin un kiwi no voy al baño. Yo sin un kiwi en ayunas no soy capaz de ir al baño. Claro, es que has acostumbrado a tu cuerpo a que necesita un kiwi para ir al baño. Yo sin que un café. Empuje la fibra. Y yo sin un café no puedo empezar la mañana bien. Claro, sin un café no soy persona. Claro. O sea, todo ese tipo de cosas, de verdad, brutal. Habla de la frecuencia intestinal, cuántas veces deberíamos de ir al baño y de cómo debería ser la caca. Luego habla de las mascotas y cómo los perros son un gran ejemplo de cómo debería ser nuestra alimentación y del problema que hay cuando le damos alimentos ultraprocesados a los animales también. Alergias y el sistema inmune. Él dice que sus alergias, él tenía muchas, realmente las mismas que yo: ácaros, polvo, polen y él especifica caspa de gato, pero yo es al pelo de todos los animales de este mundo. Es que tú piensas una cosa, amor. Nosotros no lo hacemos exactamente al pie de la letra todo, ¿vale? Pero tú has cambiado mucho tu alimentación, has cambiado tu vida muy a lo bestia y tú has notado una mejoría. Sí. Bueno, también es verdad de las alergias y demás. También es verdad que vivo con un perro, entonces tu cuerpo por narices o se adapta o se muere. Sí, pero el perro no tiene ácaro de polvo. Quiero decir que tú has mejorado mucho. Bueno, ya, sí, pero Sí, el polvo, pero porque el polvo cuando hago los cambios de armario me tiro 3 días mala. Pero bueno, eso es una cosa que poco a poco se va a ir. Pero lo de estar mala, Sí, estar enferma, sí, totalmente. eso la verdad que has mejorado muchísimo. Sí. Luego, por supuesto, los huevos con superalimento, ¿vale? No voy a decir nada más. El sol y la crema solar se han encontrado y se han retirado del mercado cremas que producen cáncer de piel. No habla, ayer yo ya no lo escuché, ¿vale? Porque creo que eso ya ha pasado la mitad del podcast. No habla de la gente que toma el sol con el culo al aire. ¿El culo al aire? No, eso no lo ha dicho. Vale. Eso no lo ha dicho. Creo que eso es una fumada. Lo de los huevos al sol, ¿no? Sí, el culo bien abierto al sol, ¿vale? Sí, ese creo que es fumada también. Pero sí que ha dicho un dato que me ha parecido súper interesante, y es que las vitaminas y todo lo que tú puedes absorber del sol se absorbe incluso si lo tomas con ropa. Un paseo al sol, incluso con ropa, absorbe. O sea, no es de solo cojo el sol por las manos y por la cara, porque es lo único que me está dando el sol ahora mismo, ¿no? Es capaz de traspasar la ropa. Es lo que dice que... Este dato no lo sabía. Es lo que dice, que no sé si lo hice en el podcast, que si tú solo tomas el sol en verano es normal que te quemes. Si tú te lo tomas el sol durante todo el año, tu cuerpo crea una costra, Un callo. que hace que no te queme ni te haga daño. Pero tienes que tomarlo durante todo el año, todos los días, y tienes que estar expuesto a él. O sea, es como un proceso. No es como voy a ponerme moreno, ¡pam! Y de repente te quemas, ¿sabes? Intentar intervenir en todos los temas porque sé que también te gusta, pero se me está haciendo eterno el análisis también. Entonces, ¿El qué? ¿El análisis? chao. Siguiente gran bloque, la sal, cómo de necesaria es realmente la sal, vinculado con el agua y la hidratación o incluso deshidratación que estamos viviendo hoy en día con el agua, porque nos han vendido el agua de mineralización débil como si eso fuera el dios. La panacea. Y realmente es todo lo contrario. También, por supuesto, el alcohol y el azúcar, tolerancia cero con el alcohol y el azúcar, de ningún modo. Y ya como cierre, le pregunta a David, el entrevistado, cuáles son los aprendizajes en los que él ahora mismo está más enfocado
y ha dicho que sobre todo está empezando a profundizar en los temas de la salud femenina en concreto. ¿Por qué? Porque, como ya sabemos todos, los ciclos hormonales de la mujer condicionan mucho el estado anímico y físico de la mujer. No tiene nada que ver los ciclos hormonales de la mujer con los del hombre. Los ciclos del hombre son de 24 horas y los ciclos de la mujer son de 31 días. 28 y 31 días. Entonces, eso hace que tengas que adaptar mucho la alimentación. Seguro que lo ha hecho también porque su madre... Su madre, correcto, su madre estaba empezando a tener problemas de salud y de hecho la menciona en el apartado de los huevos, habla sobre su madre. Muy bien. Y se fue a hacer una analítica a su madre al médico y la médico le dijo, wow, tienes la analítica perfecta, el colesterol lo tienes perfecto. Le dijo, ¿qué comes? Poquitos huevos, ¿no? Y le dijo, me como 10 huevos a la semana. No, 5 al día. O 5 al día era. 4 al día, sí, una cosa así. O sea, una locura. Bueno, 4 al día. sí. 3, 4 al día, sí. Y la enfermera se quedó, vamos, pero es que lo vinculo conmigo misma. O sea, nosotros comemos secreto hecho con mantequilla y huevo. Y el otro día huevo hecho con mantequilla también. Y el huevo hecho con mantequilla también. Y el otro día fui a hacerme las analíticas regulares que me hago todos los años y la enfermera me dijo, no tengo nada que decirte, estás perfecta. Tienes el colesterol envidiable. Literal, palabras textuales. Y mira que justo antes de ir a por los resultados, no sé si te lo dije a ti o a mi madre, que dije, ya verás tú que el colesterol a lo mejor me sale nada, que va, todo lo contrario. Así que esperamos que nuestra efusividad... La de Castellón. Sí, cierto, de veras de yo. Entonces esperamos que nuestra efusividad a la hora de anotar este podcast os haya removido lo suficiente como para ir a verlo, porque de verdad... O sea, si estás empezando a dudar un poco la alimentación y estás empezando a decir, uy, voy a beberme un matcha que es mejor que el café, ves a verlo. Primero ves a ver. Primero ves a verlo antes de dejar de comer huevos porque te va a abrir el culo. A comer huevos. Abrir el culo, comer huevos. No me quiero nada sexual el podcast. Desde luego. Así que nada, con esto finalizamos los análisis de esta semana. Así que no sé si tienes alguna cosa más que añadir. ¿No? Bueno. ¿Te quedan pendiente algo? Sí, quiero hablar de una cosa rápida en la despedida y es que Chocas ha estado en al final se ha quedado. Chocas ha estado en el hormiguero, ¿vale? Y esto es algo medio revolucionario porque es el primer streamer, creo que va, o primer youtuber que va a un programa mainstream, ¿sabes? De la televisión donde va gente famosa, ¿sabes? Y es muy revelador que ya esa unión ha ido y no se ha callado nada, ha hablado perfectamente en media hora que ha durado la entrevista y 4 cosas, de los impuestos, de cómo él lo ha sentido, de lo que él presenta, del que bueno, se quiere quedar en España para luchar dentro de España y todo eso. Así que muy recomendado, yo lo vi ese mismo día, lo vi la entrevista entera y muy interesante. Y a esto viene a colación que tú también vas a intervenir en esta despedida, porque el día anterior de Chocas fue Ana Mena. ¡Ah! Ana Mena y Óscar Casas. Sí, Claro, es que va a salir la nueva película de Óscar Casas junto con Ana Mena, que es Ídolos. No me han pagado. No. Mentira. No. No me han pagado la publicidad. Claro, esto no es publicidad. No tenemos publicidad ni... Pero mediante un contacto que tenemos en común con la productora de la película, le dijeron, estamos buscando bailarines de salsa para una escena de una película con Óscar Casas y Ana Mena. Y nuestra amiga, que es el contacto que tenemos de intermediario con la productora, nos dijo, están buscando bailarines, ¿queréis ir? Por circunstancias de la vida y del trabajo, al final José no pudo ir, pero yo sí que fui con otros. Con 3 amigos más. Muy bien, con la pareja de la que nos hizo Y otra pareja. Y otra pareja. Entonces fuimos los 4 a bailar con Óscar Casas. Fue una experiencia súper divertida, pues nos reímos un montón porque llegamos tarde, nos vistieron de una forma súper... Si queréis, mirad, no, vamos a hacer una cosa, si queréis saber más, decídnoslo, lo miramos, lo barajamos y que Andrea haga un vídeo explicando un poco la experiencia. Y si queréis incluso llamamos a nuestros amigos que también fueron y lo hablamos todo y ahora es un plus. Llamamos a Ana Mena y al otro y...
de un especial. Fue brutal, fue brutal. Así que nada, creo que se estrena este fin de semana, se ha estrenado ya, Sí, el 23. el 23. El 23. Sí, hoy es de 5, pues el viernes se estrenó la peli. Nosotros iremos seguramente el fin de semana que viene a verla. Y me veréis bailando en un club. En un frame. O sea, Andrés un frame. Pero bueno, Que nada. no voy a cerrar el ¿Venimos? podcast. No voy a cerrar el podcast riendo, sino poniendo un poco de seriedad al asunto. ¿Por qué? Y quiero dar un poco el pésame a todas las familias. Esto quería de hacerlos 100%. El pésame a todas las familias que han sufrido durante esta semana el tiempo del accidente que hubo de tren, ¿vale? Aquí en España. Que creo que en concreto y los accidentes, que ya van unos cuantos, han muerto bastante gente y hay mucha gente herida. Y querida, o sea, no hemos analizado ningún podcast porque de momento no hay nadie que haya analizado lo que ha pasado, porque se están esclareciendo muchas cosas. Pero desde aquí queríamos mandar el pésame a todas las familias y ánimo a todos los que están recuperándose del accidente. Así que nada, desde Yo he visto cada testimonio desgarrador, pero vamos, en fin, no quiero ni entrar Ay, porque te revuelve todo el cuerpo. que después de la risa, pues un poquito de seriedad, pero era necesario y desde aquí todo el apoyo desde Topcast a todas las familias y todo lo que está pasando. Así que nada, Bueno. nos vemos el próximo día.